Bienvenidos de nuevo, amantes de las brujas. En el episodio de hoy, nuevas brujas comienzan a establecerse en Ciudad Frontera. Cada una trae poderes únicos, y la misma cantidad de dudas. ¿Pueden confiar en un príncipe cuyas ideas suenan extrañas, incluso peligrosas? ¿Decidirán quedarse y construir un futuro, o marcharse antes de que todo se vuelva un desastre? Mientras tanto, Roland ya está planeando cómo sus habilidades podrían cambiarlo todo. No solo Ciudad Frontera, sino el equilibrio de poder en sí. Y luego está la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, ¿un príncipe real estaría dispuesto a casarse con una bruja? Porque mientras todo esto ocurre, una batalla se está gestando silenciosamente entre territorios. Y alguien está moviendo los hilos desde las sombras. Empecemos. Roland sorprende a Wendy cuando ella, discretamente, le transmite una advertencia de Liv: estas brujas no son combatientes de primera línea. Ni de cerca. Bajo la piedra del juicio divino, sus habilidades de combate están prácticamente encadenadas. Si la situación se vuelve violenta, no habrá hechizos espectaculares, ni sacrificios heroicos, ni caballería mágica llegando al rescate. ¿Y Roland? No parece decepcionado en lo más mínimo. Porque si no pueden luchar, pueden trabajar. En su mente, la ecuación ya está resuelta. Con una bruja capaz de generar electricidad, las largas noches sin luz de Ciudad Frontera dejan de ser peligrosas y se convierten en un simple problema logístico. Una bruja que pueda crear plástico significa saltarse cadenas de producción completas, como si alguien estuviera acelerando la civilización con trucos activados. Sus pensamientos se aceleran, los engranajes giran cada vez más rápido, imaginando la brujería empujando este mundo medieval directamente hacia el futuro. Entonces Nightingale lo devuelve a la realidad. Todos están esperando. Ahora mismo. Nada de soñar despierto. El príncipe llega tarde, y lo sabe. Llega la cena, y todas las brujas están presentes. Roland les da la bienvenida a Ciudad Frontera con una calidez genuina, animándolas a comer sin reservas y a pedir cualquier cosa que necesiten, porque la sutileza nunca ha sido su estilo de liderazgo. Lightning interviene de inmediato, apoyándolo con entusiasmo. Asegura a las demás que Roland es generoso, acogedor y siempre abierto a los recién llegados. Más allá de sus ideas extrañas, insiste en que es alguien en quien se puede confiar. En este punto, básicamente está dirigiendo su campaña de relaciones públicas en tiempo real. Una bruja reprende a Lightning por ser demasiado informal con un príncipe, pero Roland lo descarta de inmediato con un gesto. Títulos, formalidades, jerarquías, les dice que se olviden de todo eso. Primero coman. Luego hablen. La comida se enfría más rápido que el orgullo. Cuando comienza la comida, varias brujas miran en silencio a Anna y Nana, completamente confundidas por los dos pequeños palitos que usan para comer. Los palillos podrían ser perfectamente tecnología alienígena. Más allá de la confusión, la comida conquista a todas. Los platos quedan vacíos. La tensión se disuelve. Por una vez, la vida se siente normal. Sin mes demoníaco. Sin cuevas heladas. Solo calor, estómagos llenos y gente sentada junta como amigas. Roland las observa con una sonrisa tranquila y satisfecha. Una vez terminada la cena, finalmente se retira a sus documentos. Ahora empieza el verdadero trabajo. Es hora de ver exactamente con qué cuenta. Mientras Roland estudia las habilidades de cada bruja, recuerda lo cuidadosamente que las registraron antes. Todo el proceso se sintió sospechosamente como una entrevista de trabajo, solo que Nana era la entrevistadora. Entonces la realidad le da una bofetada suave. Nadie puede generar electricidad. Nadie puede crear plástico. Adiós a la revolución industrial instantánea. Sus planes se desaceleran, pero su optimismo no. Sus habilidades siguen siendo impresionantes, solo que no rompen el mundo a primera vista. Hay talento más que suficiente para cubrir las necesidades inmediatas, solo que no a velocidad relámpago. Liv es la primera en captar realmente su atención. Su capacidad para acelerar el crecimiento de las plantas y controlar la vegetación libremente la convierte en un milagro agrícola viviente.
Roland ya puede ver granjas multiplicándose en su mente, cosechas estabilizándose y la hambruna convirtiéndose en cosa del pasado. Luego está Skrull, una bruja con una memoria fotográfica inhumana que funciona las 24 horas del día. Ese flujo mental constante probablemente es la razón por la que sobrevivió a la madurez, su poder nunca se apaga del todo. Después de la madurez, puede recrear cualquier libro que haya leído solo con la memoria, convirtiéndose en un archivo viviente perfecto y en una maestra irreemplazable. Luego está un Minkbeard, pequeña, adorable y absurdamente poderosa. Puede volver ligeros los objetos. Casi sin peso. De inmediato, Roland ve su valor en transporte, construcción y logística. Mover piedra, levantar suministros, remodelar infraestructura. Tareas que normalmente requerirían decenas de trabajadores se vuelven triviales. Sigue Soraya Soen, hija de un comerciante del propio Castillo Gris. Con un pincel, puede recrear pinturas realistas de cualquier cosa que pueda imaginar. Sin tinta. Sin papel. Sin lienzo. En la práctica, es una cámara viviente, capaz de registrar paisajes, máquinas, diseños e incluso planos directamente desde la memoria. Hecho, del continente del sur, puede replicar perfectamente cualquier sonido que escuche. Sonidos de animales. Voces humanas. Tonos sutiles. Es una grabadora de voz ambulante, una caja de herramientas completa para el engaño, la distracción, las ilusiones y la guerra psicológica. El sonido por sí solo se convierte en un arma. Luego está Lily, cuya habilidad evita que la comida se eche a perder. Los pensamientos de Roland saltan de inmediato a la conservación de alimentos a largo plazo, y a lo invaluable que sería ese poder durante los meses demoníacos. Se detiene un momento, preguntándose si su habilidad podría estar relacionada con eliminar bacterias en lugar de simplemente detener la descomposición. Aún no lo ha resuelto. Pero lo hará. Sin embargo, después de Liv, la bruja que realmente lo deja helado es Mon. Su poder es completamente distinto. Puede magnetizar cualquier cosa que toque. Cualquier cosa. Ni siquiera tiene que ser metal. Silenciosa, retraída, hablando apenas. Mon fue catalogada como inútil en la Asociación de Cooperación de Brujas. En las montañas, su habilidad tenía poca aplicación. Su maestra, Kara, se aseguraba de recordárselo con frecuencia. Fue acosada. Ignorada. Desestimada. Pero aquí todo cambia. Con el conocimiento de ciencia y tecnología de Roland, Mon no es inútil. Es invaluable. En la mente de Roland, los engranajes no solo giran, explotan en movimiento. Magnetismo significa generadores. Generadores significan electricidad. Electricidad significa luz. Y cuando existe la luz, los milagros la siguen. Mentalmente, le rinde homenaje a Faraday, Gauss, Ampere y Maxwell, y se da cuenta de algo inquietante: Mon podría ser la bruja más peligrosa de la sala, en el mejor sentido posible. Tal vez, solo tal vez. Ciudad Frontera esté a punto de presenciar un nuevo milagro. Electricidad. Por primera vez, esos días ya no se sienten tan lejanos. Con esa claridad asentándose, Roland se sienta en su escritorio y descarta en silencio la idea de dividir a las brujas en roles de combate y no combate. En su lugar, crea 3 categorías funcionales. Primero, habilidades de refuerzo propio, efectos pasivos muy raros, no afectados por la piedra del juicio divino. Segundo, habilidades de invocación, magia externa común con alcance limitado. Poderosas en condiciones normales, pero fácilmente suprimidas por la piedra. Y finalmente, habilidades de adhesión. Habilidades que requieren contacto directo con un objeto, consumen enormes cantidades de poder y, lo más importante, hacen que el objeto afectado sea inmune a la piedra del juicio divino. Con todo organizado, Roland da por terminada la noche. Sabe que el caos se aproxima, y que esto fue la calma antes de la tormenta. En otro lugar, las brujas se reúnen en una habitación, rodeando a Nightingale como si fuera un interrogatorio. Hacen la pregunta que todas han estado evitando: ¿pueden evitar el dolor de la madurez usando su magia de forma constante? Nightingale responde de inmediato:
Ana y Nana son la prueba viviente. Puede ver la magia dentro de sus cuerpos. A través de su niebla, observa cómo la vitalidad mágica aumenta mientras el dolor de la madurez se debilita. Si gastan toda su magia antes del despertar, afirma, la madurez se vuelve casi indolora. Wendy la respalda, explicando que antes nunca tuvieron la oportunidad, siempre huyendo de la iglesia, siempre con miedo de usar sus poderes. Liv finalmente entiende por qué su propia madurez casi no dolió, después de regresar de las montañas. Había agotado su magia luchando contra los semidemonios. Entonces la revelación cae como un golpe. Si eso es cierto, entonces la montaña sagrada que perseguían nunca fue real. El miedo comienza a surgir, hasta que Wendy lo corta de raíz. La montaña sagrada no tiene que ser un lugar específico, dice. Cualquier lugar donde puedan usar libremente sus poderes y no tengan que esconderse es su propia montaña sagrada. Aquí, las brujas no son casadas. Así que Ciudad Frontera puede ser la montaña sagrada para ellas. Skrull se pregunta en silencio si otras brujas habrán descubierto esta verdad también. Pero las cartas enviadas a las asociaciones de Corazón de Lobo y el Reino del Alba nunca recibieron respuesta. Entonces Nightingale le revela el plan de Roland. Planea difundir rumores, presentando a Ciudad Frontera como una nueva montaña sagrada, un refugio, con la esperanza de que las brujas perdidas encuentren el camino por sí solas. Aún así, las dudas persisten. Echo admite que no puede entender las motivaciones de Roland en absoluto. ¿Por qué un príncipe las aceptaría a todas sin dudar? Lily habla después, con una voz baja y cautelosa, moldeada por una desconfianza ganada con el tiempo. Tal vez, las quiere como bailarinas. Como otros hombres nobles. Nightingale responde al instante. La ira cruza su rostro mientras aplasta esa idea sin piedad, diciéndole a Lily que no juzgue lo que aún no entiende. Roland no es ese tipo de hombre. Ella misma lo verá cuando se quede más tiempo. Wendy interviene antes de que la tensión escale. Por ahora, todas deberían regresar a sus habitaciones, descansar y dormir. Mañana será un día ocupado. Antes de dispersarse, Wendy añade una última cosa, deben estar preparadas para firmar un contrato por la mañana. Y con eso, la noche finalmente se asienta. La mañana llega rápido. Todos se reúnen mientras Roland les dice que lean el contrato con atención y practiquen sus poderes tal como se establece en él. Sin presión, por supuesto, solo el futuro de la civilización dependiendo de que lo entiendan bien. Mon duda y luego habla con una voz pequeña y nerviosa. Tiene miedo de equivocarse otra vez, como cuando casi dejó inconsciente a Lily con una sartén de hierro. Roland la tranquiliza de inmediato, prometiendo ayudarla personalmente en su entrenamiento. Luego se detiene, y les pide a Skrull, Liv y Soraya que por ahora pospongan su entrenamiento y se reúnan con él en privado. Más tarde, en su oficina, Roland se pone serio. Pregunta por el incidente en las montañas, las criaturas extrañas, las 7 brujas que sobrevivieron y la maestra que no. Incluso con todas las brujas presentes, las pérdidas habían sido devastadoras. Necesita entender a qué se enfrentaban. ¿Eran especies mezcladas o demonios? Liv se queda paralizada. Sus manos tiemblan cuando el recuerdo la golpea de lleno. Cuando finalmente habla, su voz es tensa. No eran demonios, eran diablos del inframundo. Figuras altas. Criaturas montando otras bestias demoníacas. Y usuarios de magia. Igual que las brujas. Roland se gira hacia Soraya y le pregunta si ella también los vio. Ella responde que sí, visiblemente alterada. Le desliza una hoja de papel y le pide que los dibuje exactamente como los recuerda. Con su habilidad, nada se perdería por el tiempo o el miedo. Soraya respira hondo y reúne su poder. Cuando es suficiente, una pluma emplumada se materializa en su mano derecha. Roland solo puede observar con asombro. Es como presenciar a un artista maestro invocado en ese instante. Soraya baja la pluma y comienza a dibujar. Cada trazo deja rastros tenues de color, brillando como un arcoíris sobre la página. Y finalmente, las respuestas comienzan a tomar forma. Soraya baja el pincel, y lo que aparece en la página drena al instante el color de la habitación.
La forma es incorrecta, las proporciones violentas, y hasta Roland y Nightingale sienten ese escalofrío instintivo que dice que esa cosa no debería existir. Soraya se tambalea cuando su magia se agota. Liv y Nightingale la sostienen de inmediato, estabilizándola antes de que colapse. Entonces Liv da un paso al frente y lo confirma sin dudar. Estos son los mismos diablos contra los que lucharon en las montañas. Lo explica con frialdad, como si enumerara herramientas en lugar de horrores. Uno lanzaba jabalinas a velocidad de relámpago, mucho más rápido que una flecha. El otro invocaba relámpagos desde el cielo, y ambos combinaban una magia abrumadora con una fuerza física aterradora. Luego añade el detalle que le salvó la vida. No podían mantener esos ataques para siempre. Liv explotó esa brecha, midiendo cada movimiento, obligando a los diablos a excederse. Roland se congela cuando la implicación se vuelve clara. Ella luchó contra ambos sola. Liv lo corrige con calma y completa la parte faltante. Las serpientes de Kara descubrieron una debilidad bajo las máscaras de los diablos, un tubo frágil. Cuando las serpientes lo mordieron, salió un gas rojo, y el diablo colapsó. Kara no sobrevivió al intercambio. Liv usó el mismo método con el segundo monstruo. Disparó al tubo con una ballesta y vio dispersarse la misma niebla roja. En el momento en que el tubo fue destruido, el segundo diablo cayó sin vida. Roland vuelve a mirar el dibujo, su mente entrando por completo en modo análisis. Un tubo, gas rojo, dependencia total, eso suena inquietantemente parecido a un sistema respiratorio. Como un suministro externo de oxígeno. Aún así, la duda se filtra mientras estudia la imagen con más atención. Estas criaturas no se parecen a alienígenas, ni en tecnología ni en comportamiento. Entonces Liv suelta otro detalle como si no fuera nada. También vieron una ciudad flotando en el cielo. No importaba cómo se movieran, siempre permanecía a la misma distancia, visible, pero inalcanzable. Ella sugiere que podría haber sido un espejismo. Esa idea enciende una chispa en la mente de Roland. Incluso si era un espejismo, eso significa que una ciudad así realmente debería existir en algún lugar de las tierras salvajes. Y entonces surge otro pensamiento. Tal vez esas nubes rojas sobre la ciudad sean necesarias para que los diablos sobrevivan. Le pide a Soraya que dibuje el área circundante. Mientras el pincel se mueve de nuevo, Roland murmura que las llanuras occidentales más allá de la cordillera son territorio inexplorado. Si otros seres vivieran allí, nadie lo sabría. Luego gira bruscamente y se vuelve hacia Skrull. Quiere saber sobre el texto antiguo que obsesionaba a Kara, el que hablaba de la montaña sagrada. ¿Ella también lo leyó? Skrull duda. Kara nunca permitió que nadie lo leyera. Solo alcanzó a ver fragmentos, pasajes caóticos y desordenados que apenas tenían sentido y se sentían profundamente incorrectos. Roland le pide que lo recree de todos modos. Skrull se resiste al principio, advirtiéndole que el libro es un sinsentido engañoso. El hecho de que la montaña sagrada no exista debería probarlo. Aún así, acepta. Incluso mientras lo hace, admite que espera que el libro no lo lleve por el mismo camino que a Kara. Abre el brazo y un libro se forma en su mano, recreado a la perfección desde la memoria. En el momento en que está completo, lo cierra de golpe. Esto es solo para sus ojos. No quiere que nadie más termine como Kara. Roland asiente una sola vez. Más tarde, Nightingale come despreocupadamente mientras Roland se pierde entre las páginas. Él le pregunta si no siente ni un poco de curiosidad. Ella se aleja sin perder el ritmo, completamente desinteresada en cualquier cosa que esa maestra lunática hubiera obsesionado. Roland sigue leyendo, y pronto confirma lo que Nightingale le había advertido antes. El idioma original no es la lengua común. La gramática se retuerce de formas antinaturales. Incluso cuando entiende palabras individuales, su significado se niega a asentarse en algo coherente. Hasta que de pronto, algo capta su atención. Sus ojos se abren de par en par. El texto deja una cosa brutalmente clara: los humanos comunes no tienen ninguna posibilidad contra estos diablos. Ni de cerca. Su pulso se acelera mientras sigue leyendo.
La piedra del juicio divino no logró detenerlos. Incluso sin liberar su poder demoníaco, los diablos eran físicamente lo bastante fuertes como para arrasar con todo a su paso. Destruyeron la ciudad sagrada de Taquila usando solo fuerza bruta. Los sobrevivientes huyeron en todas direcciones, escalando montañas, cruzando ríos, escapando de lo que el texto llama abiertamente las puertas del infierno. La autora del libro se hacía una pregunta: esta vez habían logrado escapar. ¿Pero qué pasaría la próxima vez? ¿Qué ocurriría entonces? No podían seguir huyendo para siempre. Luego, la autora confesaba que estaba muriendo. Su cuerpo había sido consumido por el poder de los diablos. Ninguna medicina podía detenerlo. Se dirigía a alguien llamado Natalia, suplicándole un último favor. El experimento del ejército del juicio divino de Alice estaba casi terminado, y las primeras pruebas habían tenido éxito. Los guerreros eran lo suficientemente fuertes como para enfrentarse a los diablos de frente. Pero la victoria, decía, no tendría sentido. Una victoria así no pertenecería a la humanidad. Esos guerreros solo traerían una destrucción aún mayor al mundo. Imploró que el proyecto fuera cancelado, creyendo que solo Natalia tenía la autoridad para detenerlo. Roland cierra el libro y se lleva las manos a la cabeza. Nada encaja. Se pregunta si Kara confundió a los diablos con brujas, convencida de que las brujas gobernarían supremas y convirtiendo al ejército de la iglesia en su enemigo. Pero eso todavía no lo explica todo. ¿Cómo planeaba superar la piedra divina, letal para las brujas, pero aparentemente inútil contra los diablos? Al menos una verdad queda clara. Los diablos no son brujas. Aún así, las preguntas se acumulan rápidamente. ¿Cuándo luchó la iglesia contra estos diablos, y qué tipo de lugar era Taquila? Roland maldice al dueño original de este cuerpo por desperdiciar su juventud en placeres en lugar de estudiar. Ahora su comprensión de este mundo es limitada, y se ve obligado a reconstruir secretos capaces de acabar con el mundo usando solo medio cerebro. Le pregunta a Nictingale dónde encontró Kara el libro. Nictingale explica que Kara ya lo tenía cuando se unió a la asociación de brujas. Buscaban la montaña sagrada desde el principio, pero según Wendy, el grupo comenzó cuando unas pocas brujas se reunieron en la región de Seabind. Kara, Wendy y Skrull estaban entre las fundadoras. Con el tiempo, descubrieron ruinas subterráneas en el bosque oriental, cerca de Seabind. Solo Kara se adentró más profundamente. Y regresó sola con el libro. A medida que la asociación crecía, alguien filtró accidentalmente la ubicación de las ruinas. La iglesia lo notó. Y la cacería comenzó. Kara huyó hacia la cordillera en busca de la montaña sagrada. Ahí es donde termina la historia. Nictingale le pregunta si Roland quiere investigar las ruinas. Él niega de inmediato. El bosque oriental está demasiado lejos, y deambular no construye un territorio. Pero tiene una idea mejor. Habla de formar una organización real, no un culto persiguiendo delirios. Sin crímenes. Sin abusar del poder para evadir la ley. Solo libertad, responsabilidad y un lugar donde las brujas puedan vivir felices. Y la nueva organización debería llamarse, la Unión de las Brujas. La escena cambia. En la fortaleza Lonson, los nobles llenan el gran salón con risas, música y vino sin fin. El embajador pelirrojo observa la escena con ojo experto. Comparado con los banquetes del rey en Castillo Gris, esta celebración se siente como una imitación cuidadosa, lo suficientemente grandiosa para parecer convincente, pero sin el peso de la auténtica. Aún así, reconoce el esfuerzo detrás de ella. La familia Oneizucle claramente hizo todo lo posible, y cada invitado presente pertenece a los círculos nobles de la fortaleza Lonson, prueba de que esta reunión fue diseñada para impresionar, aunque no pudiera igualar a la capital. Al fondo, un hombre rubio empuja a su hermana menor hacia adelante, instándola a acercarse al embajador. Ella se congela, mortificada. Así que él lo hace por ella, llamando al embajador amigo en voz alta. ¿Cuánto tiempo sin verse? El embajador se eriza al instante, pero el rubio se ríe, insistiendo en que son viejos amigos y diciéndole que se relaje. Bromea sobre el reciente nombramiento del embajador por parte de Lord D, como quien no quiere,
lo pincha con el tema de las ganancias que salen de las minas de Ciudad Frontera. Pero el embajador esquiva la pregunta con total suavidad. El rubio igual sigue hablando. Con un suspiro, mitad queja, mitad alivio, dice que el embajador tiene suerte. Mientras él se quedaba calentito, a él lo enviaron a escoltar a los guardias fronterizos hasta la nueva ciudad sagrada, congelándose, enfermo y atrapado en la cresta viento frío durante una semana entera. El embajador se encoge de hombros, diciendo que aún así es mejor que la vez pasada. Por lo menos esta misión salvó a los guardias de meterse en un problema serio. El rubio niega con la cabeza. Dice que esta vez el embajador está equivocado. Sin esta misión, habría terminado muerto, colgando de las murallas de la ciudad sagrada. La expresión del embajador se endurece mientras le pregunta qué quiere decir. El rubio explica que la nueva ciudad sagrada casi cae. Los demonios lograron romper la defensa y entraron en la ciudad interior. Si la iglesia no hubiera desplegado su fuerza más poderosa, el ejército del juicio, la catedral misma podría haberse perdido. Aunque los ejércitos de los 4 reinos corrieron a ayudar, sufrieron pérdidas devastadoras. Muy pocos regresaron. En un solo mes, la ciudad se llenó de viudas y de gente que lo había perdido absolutamente todo. La mirada del embajador se vuelve fría. Los guardias fronterizos de Castillo Gris no estaban peleando contra demonios. Su verdadero oponente era el ejército del juicio de la iglesia. Y ahora, cada general de los 4 reinos está enterrado en Hermes. Lo mires por donde lo mires, esto huele a conspiración. De pronto, el rubio le pregunta si notó el pañuelo dentro de su invitación. El embajador se tensa, oliendo peligro. Le pregunta si el rubio fue quien lo puso ahí. El rubio se ríe y lo descarta con un gesto, diciendo que si estuviera burlándose de él, le habría mandado calcetines viejos. Explica que el pañuelo lo cosió su hermana. Acaba de cumplir 16. La insinuación queda flotando en el aire, pesada e incómoda. El hermano claramente quiere emparejarla con el noble pelirrojo, aunque la diferencia de edad sea un escándalo. Entonces estalla un griterío. Un noble furioso lanza maldiciones contra el nombre de Roland, escupiendo insultos como veneno. Y aún así tiene la audacia de comportarse como si el mundo girara alrededor de él. El embajador interviene, exigiendo una explicación. Un hombre explica que están discutiendo por el Lord de Ciudad Frontera, el que está confiscando propiedades de los aristócratas. Un noble de cabello rizado da un paso al frente. Lo confirma él mismo. Tiene tierras en Ciudad Frontera, pero cada invierno huye a la fortaleza Lonzón durante los meses demoníacos. Y así, la sombra de Roland llega incluso hasta aquí. Los nobles de Ciudad Frontera ya no están susurrando, están furiosos. Este año, uno de sus amigos, Cornelius, recibió un mensaje: su casa fue demolida para construir un muro, no habría compensación, y huir durante la temporada demoníaca ahora estaba oficialmente catalogado como traición. Peor todavía, Roland quería ejecutarlo. ¿Cómo puede un ser humano hacerle eso a otro? El príncipe Roland no solo quemó puentes, les echó sal al río debajo. El embajador capta la idea rápido. Esto no es crueldad al azar, Roland está cortando a la fortaleza Lonzón de su futuro a propósito. Un noble sigue despotricando, esperando que Sormad pueda pasar sus quejas al duque Raan. Mete interviene con calma, levantando una mano y diciendo que se tranquilicen. El duque, les asegura, ya se está preparando para actuar contra Roland. Presume del ejército que él mismo está reuniendo y suelta, como si nada, que la familia Elk también está respaldando el movimiento. Los nobles se calman de inmediato, aliviados de que alguien poderoso esté tomando el control, pero el embajador pelirrojo no sonríe. Se lleva a Mete a un lado y le susurra que atacar a un príncipe no es precisamente un asunto de fin de semana. Mete se encoge de hombros. Para él, Roland no es más que un príncipe embarrado con el ego inflado. Cuando aparezca un ejército de verdad, insiste Mete, Roland se va a doblar. El embajador no discute. Pero tampoco lo cree. Mete insiste con la misma lógica, todos son granjeros y mineros, se dispersarán, la pelea terminará antes de empezar. Y eso es exactamente lo que inquieta al embajador. No le preocupa que Roland pierda.
Le preocupa que Roland haga daño. No sabe por qué, pero muy en el fondo, el embajador sigue sintiendo que Roland es el que va a salir de pie, derrotando a las fuerzas del duque. Más tarde esa noche, el embajador regresa a la mansión de la familia Oneysuckle. Su padre lo recibe con papeleo, informes de mano de obra, rutas comerciales, suministros. Los preparativos para una expedición de primavera ya están en marcha. Ahí es cuando todo encaja. El ejército del duque no es un rumor. Es un calendario. La ilusión se rompe por completo cuando su padre menciona, con total naturalidad, planes de reclutamiento en cuanto se derrita la nieve. Las 5 familias principales están aportando caballeros y soldados. Cuando Pero pregunta cuántos hombres enviarán, el número cae como un martillazo. Más de 100. El embajador expresa de inmediato su preocupación por la seguridad de su padre. Su padre se ríe. Para él, la fortaleza Lonson es un elefante. Ciudad Frontera es una hormiga. Roland apenas tiene un puñado de caballeros y 50 guardias. Lo superan 10-1. ¿Qué podría hacer? El embajador no cede. Le recuerda a su padre cómo todos se burlaron del muro de barro de Roland, seguros de que se derrumbaría. No se derrumbó. Esperaban que Ciudad Frontera cayera durante los meses demoníacos. Resistió todos y cada uno de ellos. El silencio que sigue pesa más que cualquier grito. Entonces su padre explota, señala los retratos de sus ancestros curtidos por la guerra y declara que no los avergonzará retrocediendo ahora. ¿Cómo puede su propio hijo tenerle miedo a algo tan simple? ¿De verdad le teme a pelear? El embajador se traga el insulto. Su padre lo llama una vergüenza. Pero por dentro, el embajador está convencido de algo, su familia está corriendo directo hacia un desastre que no entiende. Sus ancestros pelearon guerras de acero y sangre. Esta generación se volvió cómoda, rica, segura, indulgente. Y ahora van a marchar hacia terreno desconocido con caballos, arcos y flechas, sin saber qué los espera al otro lado de la mesa. Peor aún, su oponente es ese príncipe impredecible. Roland Wimbledon. De vuelta en Ciudad Frontera, Roland está ocupado haciendo exactamente lo que nadie espera. Cumple su promesa al padre de Nana, el señor Pine, otorgándole tierras y el título de vizconde. Las tierras al sur del río siguen siendo bosque por ahora, pero Roland promete que serán las primeras en desarrollarse. Todas las ganancias futuras de negocios ahí pertenecerán a la familia Pine. El señor Pine acepta sin dudar. Está contento cazando en el bosque hasta que comience el desarrollo. Luego Roland nombra caballero a Bran oficialmente. Cada logro militar futuro le dará más tierras. Y así, Roland resuelve su problema de tierras. El río se convierte en la línea divisoria, entrenamiento militar de un lado, industria y agricultura del otro. El bosque occidental se vuelve un centro de recursos lleno de madera, hierbas, animales y comida. Entonces llaman a Soraya. Roland la recibe con calidez y le pregunta por su trabajo en el ayuntamiento. Ella admite que nunca había dibujado tanto en su vida. Mirar a la gente a través de una ventanita mientras los retrata se siente raro. Roland le recuerda por qué existe esa ventana. Algunos ciudadanos todavía podrían sentirse incómodos con su pluma mágica. Ha estado dibujando retratos de cada ciudadano, le pagan 10 monedas de bronce por posar. Pero todavía no entiende del todo el propósito. Gracias a ella, Ciudad Frontera ahora puede registrar a su gente con precisión. Nombres, rostros, detalles, todo preservado. Sus dibujos funcionan como fotografías. Imágenes de identidad. Como fotos de pasaporte. Ahí es cuando Roland revela por qué la llamó. Quiere que dibuje otra cosa. Soraya duda, confundida, preguntando qué tipo de imagen quiere. Roland abre un cajón y pone un objeto sobre la mesa. Solo algunos accesorios, dice, para entretenimiento. Soraya, aún más confundida, acepta lo que él diga. Roland le da instrucciones. Que dibuje a un soldado sosteniendo una ballesta pesada, que imagine la armadura. El entorno. Cada detalle pequeño.
Ella dibuja nerviosa mientras Roland la observa como un tech pro orgulloso descubriendo la generación de imágenes con IA. Cuando termina, él queda impresionado por lo realista que se ve. Entonces le pide que agregue un círculo. Luego otro. Con más líneas. Instrucción tras instrucción, carta tras carta. Pronto, le dice que cree un mazo completo así. Promete enseñarle cómo usarlas cuando termine. Mientras Roland sostiene la primera carta de juego creada en este mundo, un pensamiento le cruza la mente. Muy pronto, un juego de cartas llamado Gwent va a sacudir Ciudad Frontera. Pasa el tiempo, el sol cae bajo. Ahora están jugando el nuevo juego en su oficina. En la ronda final, Roland suelta una jugada devastadora. Soraya se queda helada. Su poder de ataque es mayor, así que la victoria es suya. Soraya ha sido oficialmente enviada al reino de las sombras. Yuji estaría orgulloso, Roland. Bien hecho. Pero ella de inmediato exige la revancha. Roland, obviamente queriendo terminar con una victoria, dice que ya es tarde. Que busque a alguien más para jugar. Ella acepta en silencio, claramente frustrada, claramente derrotada, aferrándose al mazo de cartas mientras se va. Cuando el amanecer pinta el cielo de oro, una melodía dulce llena el aire. Roland la reconoce al instante. Soraya se detiene en la puerta y pregunta si Echo está cantando. Afuera, Echo está sentada en el borde de un edificio, con su voz flotando suavemente en el aire. Ana escucha en silencio, disfrutando visiblemente el sonido. Llega Skrull y eso está tierno. Luego, como si nada, suelta que Echo también admira las habilidades de Anna. Ana pregunta por qué. Skrull explica el pasado de Echo, la sacaron del continente del sur, la vendieron como esclava a través de Puerto Clearwater y la entrenaron para seducir por ganancias. La asociación de brujas la rescató de los traficantes. Su vida mejoró, pero su pasado quedó roto e incompleto. Ana siente el peso de su sufrimiento. Skrull añade que, comparado con el poder de Anna, el canto de Echo nunca prometió un futuro, porque no se veía como una habilidad fuerte. La tranquiliza con suavidad. Las brujas aquí ya no están desesperadas. Y Ana, la primera bruja que Roland conoció, sin darse cuenta se convirtió en la razón por la que otras por fin se sienten seguras. Entonces Skrull nota otra cosa. El cabello de Anna está demasiado largo. Ana se sonroja y admite que se lo corta a ella misma. Skrull sonríe al instante, orgullosa. En la asociación, ella era la peluquera oficial de sus hermanas. Y claramente, la próxima cita de Anna ya va muy atrasada. Skrull regresa con sus herramientas, le ata el cabello a Ana con una tira de tela y comienza a cortar mientras menciona casualmente que una vez sobrevivió trabajando como barbera. Las tijeras se mueven con confianza, como si esto no fuera solo arreglarla, sino un ritual de rutina y calma. Mientras el cabello cae, Ana duda y luego suelta una pregunta que claramente trae atorada en la cabeza. Habla de las historias que leyó, como los príncipes siempre se casan con princesas, siempre con la hija de un duque, siempre el mismo final. Skrull no lo endulza. Dice que así es como funciona el mundo. Ana responde de inmediato, preguntando qué pasa si a un príncipe no le gustan las princesas ni las damas nobles. Skrull contesta sin dudar, no importa. Si un príncipe se convierte en rey, su matrimonio deja de ser personal. Se vuelve político. Un rey debe casarse con sangre noble, explica, para asegurar alianzas y producir herederos. Esa es la regla, no el romance. La verdad golpea más fuerte de lo esperado. Ana se queda callada. La esperanza se le escapa del rostro, e incluso Skrull se da cuenta de que quizá aplastó algo frágil. No lo dice en voz alta, pero las brujas tampoco pueden tener hijos. Cuando el corte termina, Skrull cambia el ambiente rápidamente. Con orgullo le quita la tela de los hombros a Anna y declara que se ve radiante, suave, e innegablemente tierna. En ese momento, decide que va a leer Anna hoy. La biografía de la familia real. Anna le agradece con sinceridad, apreciando la bondad detrás de esa elección, como le agradecería a una maestra considerada. Skrull le dice que regresará a su habitación y que si Anna no entiende algo mientras lee, vaya a preguntarle.
pero Anna la detiene. Dice que el príncipe Roland no es como los príncipes de esos libros. Él hace lo que quiere. Skrull se gira, curiosa, y pregunta cómo puede estar tan segura. Anna responde simple: si él fuera como los demás, jamás la habría salvado. En otro lugar, Roland estudia una hoja cubierta de ecuaciones. El teorema de Pitágoras lo mira como un viejo amigo. Le explica a Skrull paso por paso. Triángulos rectángulos. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Las áreas. La reversibilidad de la ecuación. Álgebra básica, lógica fundamental. Cuando termina, le pregunta si entiende. Skrull lo mira de frente y lo confirma con firmeza. Entonces él le pregunta otra cosa. ¿Puede usar su habilidad para memorizar más ecuaciones, todo lo que está a punto de escribir? Skrull respira hondo y activa su poder. Sus ojos brillan en azul. Cada símbolo. Cada ecuación. Cada detalle, grabado perfectamente en su memoria. Roland no está enseñando para hoy. Está preservando conocimiento. Como ex ingeniero, su cabeza está llena de matemáticas, física y fragmentos sueltos de ciencia. Pero como no tiene la memoria de Skrull, sabe que olvidará la mayoría si no los usa. Así que lo está guardando dentro de Skrull, esperando que algún día sea la columna vertebral de una educación real. Pero la magia sigue molestándole. No se comporta como la electricidad ni como ninguna energía que él entienda. Las brujas doblan la realidad misma, y no hay una ecuación limpia para eso. Para entender la magia, se da cuenta, tendría que entender el universo. Su mente se va con Einstein, la relatividad y la idea de que quizás su antiguo mundo rozó la magia sin darse cuenta. Sin brujas, no había prueba. Skrull lo trae de vuelta. Ha pasado el tiempo. Roland parpadea, se disculpa por haberse quedado en las nubes y decide terminar la lección. Skrull se levanta para irse, pero se detiene. Dice que tiene una pregunta. Él se lo permite, pensando distraídamente que, aparte de los problemas de confianza, las brujas son sorprendentemente normales. Entonces Skrull le pregunta por qué decidió aceptar brujas, incluso con la iglesia respirándole en la nuca. Roland no se sorprende, hasta que ella añade otra pregunta. ¿Alguna vez se casaría con una bruja? Esa sí lo toma por sorpresa. Casi se atraganta con el té. Tosiendo, limpiándose la cara, pregunta por qué diría algo tan aleatorio. Pero la idea no lo suelta. Imágenes le cruzan la mente. El rostro de Anna. Su primer encuentro. Su voz. Momentos tranquilos. Su entrenamiento en el jardín. Su primer uniforme. La idea se acomoda con una facilidad inquietante. Roland sonríe y dice que sí, que por supuesto que se casaría con una bruja. La noche se profundiza. Nightingale, ya vestida para dormir, permanece en silencio, sonriendo para sí misma. Wendy lo nota al instante y le pregunta en qué está pensando Nightingale, porque casi nunca se ve así de feliz. ¿Pasó algo bueno? ¿Cómo terminó sonriendo así nuestra Miss Asesina de Sombras? La escena retrocede. Esa pregunta sobre casarse con una bruja. Nightingale había estado escuchando todo el tiempo. Y cuando oyó la respuesta de Roland, algo cálido se encendió en su pecho. Mientras tanto, Wendy asume que probablemente solo ganó una partida de cartas. Y ahí lo deja. Y, como Wendy, ahí también lo vamos a dejar por hoy. Ciudad Frontera acaba de sumar un elenco completo de brujas, y Roland por fin encontró la chispa que podría cambiarlo todo, Mon. Pero mientras él construye un hogar, el mundo exterior está construyendo un ejército. La unión de las brujas ha nacido, y su existencia llamará a brujas desde mucho más allá de Ciudad Frontera. Si disfrutaste el episodio, deja tu like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente.